Ya son las 2:05, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a quienes apenas están volteando a ver el radio porque seguramente lo tienen prendido desde siempre. Pero ahorita, ¡ay! Seguramente viene sorpresa, bonita, agradable. Estás en la hora de la comida, muy buen provechito para todos y todas. Tenemos como siempre temas importantes, temas de interés de todos y sobre todo para mejorarnos. Ya sabemos que esa es la principal razón de los programas especiales de Radio 710, el querer mejorar nuestra vida, el querer estar bien. Y por supuesto, nuestro tema de hoy es violencia de género y alcoholismo. ¿Qué tal? ¿Te suena? ¿Te suena? Seguramente. Ay, a todos, claro que sí. Y nos interesa conocer las opiniones, la sapiencia, todo lo que nos pueden regalar nuestros invitados de lujo que tenemos en esta tarde. Está con nosotros el doctor Alejandro Barriguete Meléndez. Él es consultor en adicciones y director general de GENS México, también maestro en la Universidad de California. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenido seas. También está con nosotros el maestro Fausto Gómez Lamont. Él es responsable del colectivo de estudios de género del SUAYET de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por venir a compartir con nuestro auditorio lo que ustedes saben, lo que ustedes han estudiado y profundizado tanto, porque eso es lo que nosotros necesitamos, como siempre decimos, conocimiento para tomar conciencia. Hablemos un poquito, vamos del punto menor al mayor, que no podría llamarse tan menor, pero hablemos de alcoholismo. ¿Con quién vamos? Vamos a platicar un poquito desde la base, ¿qué es el alcoholismo? Bueno, primero que nada me parece muy interesante hacer este tipo de programas, claro, combinar este tipo de temas, porque son lo de hoy, son lo que hoy está generando mucha incomodidad, generando mucha problemática. ¿Qué es el alcoholismo? Yo creo que el alcoholismo es una mala respuesta a una serie de problemáticas que van teniendo las personas. El alcoholismo es una forma de vida, es una manera de ver el mundo, es una forma en la cual la gente se conecta de una manera muy precaria, muy pobre con los demás, y es una sustancia que va a alterar el conocimiento, alterar la percepción y alterar los estados emocionales, ¿sí? El alcoholismo, dicho por la misma OMS, es una enfermedad, es una enfermedad completa, totalmente diagnosticada ya, con muchas variantes, que se llaman comorbilidades o se llaman problemas asociados al alcohol hoy, ¿no? Y hoy en día más que antes. ¿Por qué? Porque hoy en día el alcoholismo difícilmente lo podemos ver como una problemática sola del alcohol. Hoy en día el alcohol y las demás sustancias que andan por ahí en el mundo representan la misma enfermedad. Yo recuerdo hace 30 años que empecé en esto, decir adicto o decir drogadicto era como insultar a una persona, decirle alcohólico era como insultarlo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo estaba en el campo de la moral. ¿Sí? Entonces el ser alcohólico era ser depravado, era ser vicioso, era ser una gente mala. Borrachini, ¿sí? Tiene un vicio, es lo que decimos. Claro, imagínate qué le pasaría a una mujer que resulta ser borracha o que resulta ser drogadicta. Viciosa, ¿no? Era sí. imposible casi que lo pudieran incluso sacar a flote en su misma casa. Claro. Hoy en día no crees que es tan diferente. Hoy en día el alcoholismo en la mujer es un alcoholismo, aunque lo vemos mucho socialmente, pero es un alcoholismo muy guardado en las casas. Claro. La mujer bebe mucho en su casa, mujer bebe mucho a escondidas, bebe mucho con otras mujeres, ¿no? No desde un plano social, sino desde una circunstancia ya mucho más de buscar un grupo donde se puedan identificar, de salir un poco de sus angustias. Sí, claro, de liberarse un poco. No es irse al antro a bailar y a ver a quién me ligo, ¿no? Ya toma un papel rescatador en la vida de las gentes, ¿no? Y asimismo, una característica que tiene el alcohol es que transforma la percepción de la realidad y pone a la gente en una condición neurológica en la cual las defensas que se tiene sobre el control de los impulsos se va cediendo. Desde ahí empieza la cuestión y la relación. Empezamos con las malas copas. La relación de la violencia, ¿no? Que solamente tomemos en cuenta. Porque, bueno, siempre llega esta parte. A ver, desde el punto de vista de género.
no va a faltar en este momento cualquier persona que diga, bueno, pero es que siempre es cuestión de que las mujeres, y es que no solamente las mujeres son violentadas, también nosotros los hombres. Y bueno, a ver, espérense tantito, vamos a ver estadísticas. Y por eso es que se crea esta perspectiva de género, precisamente porque los niveles de violencia están siempre inclinados y aumentados hacia las mujeres. Ese es el punto, amigos. Sí, de que hay violencia desde todas las partes, indistintamente si eres hombre o mujer, así es. Pero la cuestión aquí es, bueno, ya nos hablaron de alcoholismo, ya nos hablaron de que también hay parte importante de la sociedad que padece de esta enfermedad del alcoholismo. Pero vamos a ver la cuestión ahora y la relación que tiene con la violencia de género. Está también, como ya habíamos comentado, Fausto Gómez Lamont. Y ese es lo que, en tu caso, bueno, pues creo que nos puedes llenar también de esa parte de que nos expliques para empezar qué es la violencia de género. Ok, yo creo que ahí tendríamos que hacer un pequeño repaso tal vez conceptual para poder entender las cosas, ¿no? El género tiene que ver con una práctica social, una práctica social que se lleva incluso a prácticas corporales. Entre ellas tiene que ver con el cuidado de la salud. ¿Quiénes se cuidan más y quiénes se cuidan menos? Para llegar a una enfermedad de esta característica tiene que ver con que los hombres descuidamos más el cuerpo, dado que no está dentro de nuestro registro, nuestro repertorio de prácticas de enseñanza, el estar buscando qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. De ahí que seamos número uno en llegar a unidades de urgencia por problemas que podían haber sido, ahora sí, algo que se pudo haber prevenido. Sí. Entonces vamos a pensar que el género es una práctica social que cruza totalmente nuestras enseñanzas y que se ve reflejado en el cuerpo. ¿Quiénes mueren más en las estadísticas por accidentes en la vía pública, así le llama el INEGI, pues somos los varones, ¿no? A diferencia de las mujeres. Entonces, el género es una práctica social que incorpora una serie de reflexiones con respecto a nuestros cuerpos. Y ahora, para hablar de la violencia de género, si ya estoy hablando que hay un factor cultural que educa nuestros cuerpos y que por eso, como educa nuestros cuerpos, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo con nosotros, no tenemos como esa posibilidad. Y la violencia de género tiene que ver con un acto intencional de hacer un daño hacia otra persona. El género es una categoría relacional, es decir, me está diciendo inmediatamente la relación entre hombres y mujeres. Y la violencia de género apela a esta violencia que se establece en una relación de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Y ya lo habíamos visto por las estadísticas. Y estamos platicando también con Alejandro y escuchando sus comentarios acerca de que las mujeres viven un alcoholismo a escondidas. Desde ese punto también podemos ver la violencia de género, digamos, ¿no? Porque siempre va a ser, como tú dices, de alguna forma muy mal visto el papel de una mujer con una adicción frente a la cantidad de hombres que la padecen y que a final de cuentas tenemos ya medio normalizada, ¿no? Pues es que el señor, pues sí, es que sí toma mucho. ¿Podríamos conceptualizar más esa parte de alcoholismo? ¿En qué momento hablamos de alcoholismo y en qué momento hablamos de una sana convivencia con unas copitas? Claro, el punto es por lo menos en cuanto al alcoholismo está como muy bien definido. Nosotros decimos, el consumo sin consecuencia se llama abuso. ¿Sí? Consumir alcohol sin consecuencia quiere decir sin consecuencia corporal, sin emborracharse y sin consecuencia con terceros. O sea, cuando no me cambia el alcohol, yo soy la misma. Sí. Me tomo ahorita una copita, tú otro, y somos exactamente los mismos, ¿no? Así es. Estamos normales. Así es, pero luego sucede que hay gente que bebe, ¿sí? Hay mujeres que beben y tienen algún tipo de consecuencia. ¿Sí? Generalmente eso corresponde a momentos de abuso. Entonces decimos que el abuso es un consumo con consecuencias. ¿Sí? Y en esta fase de abuso está el 80% de los bebedores. Enfermos alcohólicos o adictos solamente según el INEGI son el 7% de la población, pero son 7 millones. O sea, estamos hablando de una cantidad importante, cada vez más chiquitos, cada vez más mujeres. Más jovencitos y más jovencitas. Mucho más jovencitos. Yo cuando empecé en esto trabajaba con de 10 pacientes, 8 eran hombres y 2 eran mujeres. ¿Y ahora? Abajo de los 16 años era difícil encontrar una chica adicta. Hoy en día tengo pacientes de 12 años, 11 años. Es como el papiloma, ya se está poniendo en niños de quinto de primaria. Y es para prevenir una enfermedad de transmisión sexual.
Claro. O sea, Claro. yo creo que son parámetros que hay que tomar En en cuenta. cuenta para ver lo que, dónde Que como estamos. siempre, según nuestros avances, según tecnológicamente andamos pues ya pegándole a países bastante bien acomodados, ¿por qué estamos retrocediendo en estas prácticas? ¿Por qué nos Claro. está pasando esto? Bueno, yo creo que es momento también de que ustedes, amigos, allá en casa, empiecen a sacar todas esas dudas que llegan a su cabecita. Tomen el teléfono y marquen 55 5604 8532, 55 5604 7884 y búsquenos en redes sociales porque ahí estamos con ustedes en Facebook, Radio 710 AM. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Así es que vamos a continuar con este tema, violencia de género y alcoholismo. Está con nosotros el doctor Alejandro Barriguete Meléndez, es consultor en adicciones y director general de GENS México, maestro en la Universidad de California, y el maestro Fausto Gómez Lamont, responsable del colectivo de estudios de género de SOAYET de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Vamos al corte y regresamos. Ah, canijo, ¿no? Sí. Wow, Ay, pero de 12 años. De 12 años. Dios mío. ¿Qué es? En las colonias populares, donde no se tiene mucho recurso, Ajá. todavía se usa el recurso del anexo. En Así. los anexos. Sí, sí. Hoy en día están muy, muy controlados ya los anexos, ya no son eso que se decía. Que decían que los golpeaban Sí, y si era y los cierto, y si era cierto. martirizaban. Ya entró el Consejo contra las Adicciones y la Secretaría de Salud a regularlos y les, Sí, Conadic. están. y les Ajá. pidieron capacitación, los capacitaron. O sea, Guau, muchos qué están bien. funcionando muy bien. Ay, pero Y- luego tienen la otra alternativa que son los CAIS. Y ¿Eso qué ahí es? no me acuerdo las siglas, pero que fueron como una respuesta de salud mental, pero ahí se trabaja mucho la parte como que del abandono. O sea, es gente que digamos que ya no hubo espacio en el anexo, van y votan ahí a estos familiares. Es que también debe ser una cuestión bastante complicada, ¿no? El, como familia, lidiar con ese tipo de situaciones. Además están lidiando desde hace 10, 15, 20 años. Es un Exactamente. martirio, es una vida muy, muy Muy complicada. difícil, muy ¿verdad? difícil. Sí. Y más cuando el enfermo, además de esto, es violento. Así es. Porque puede haber muchos que, bueno, sí pueden Sí. ser los que se quedan dormidos a media banqueta o los Sí. que... Pero que no llegan a hacer bronca con la familia o no tienen... Que de alguna forma también están violentando, ¿no? Sí. Y mucho. Es que sobre está todo. atravesado por diferentes cosas, como por ejemplo la clase social, la raza, el género, La o sea, educación. el acceso a la educación, educación es o sea, fundamental. es como un perfil muy particular el que uno se encuentra. Y los niveles de violencia sí tienen que ver con los niveles de educación. ¿Eh? Donde hay cero educación, hay cero límite para la violencia. Eso sí. Donde hay estudios, puede que la gente piense un poco y no llegue a lo que se llega. Claro. Sí, que es una- Aunque no un se... poco sí, la verdad, o sea, yo si soy veo, sincero, yo he cambiaría, no, quizá no un poco. Es que hay- Cambia el tipo de violencia. Ay, doctor, exactamente. Hay violencias en Yo he tenido extremo. amigas, o sea, su Sí. ex marido estuvo en Harvard, el tipo, y bueno, o sea, le hizo cosas incontables, ¿no? Bueno, es que la noción, digamos, de la disciplina no quita el aprendizaje cultural. Claro. O Claro. sea, si tú aprendiste, a final de cuentas, antes de doctor eres hombre, antes de doctora eres mujer, o al menos en Pero esa fíjate, si de construcción. chiquito te dijeron no se le pega a las mujeres, te educaron bajo ese principio. Pues es un a esquema la de gente inferioridad. se le respeta, a la mujer no se le golpea. Vamos al aire, vamos al aire. Vamos para frenar la violencia. Estamos de vuelta, buenas tardes. Un programa especial de Radio 710. Estamos hablando de violencia de género y alcoholismo. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier confirmación, claro, lo que ustedes quieran comentarnos, marquen los teléfonos de cabina 55 5604 8532, 55 5604 7884, porque están con nosotros dos invitados de lujo, como siempre les presumo. El doctor Alejandro Barriguete Meléndez es consultor en adicciones y director general de GENS México, maestro en la Universidad de California, y el maestro Fausto Gómez Lamont, él es responsable del colectivo de estudios de género de SOAYET de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y esto se está poniendo cada vez mejor. No porque nos guste tanto hablar de estas cifras que son realmente alarmantes, sino porque es muy importante para que realmente tomemos conciencia de la gravedad de los problemas. Porque podemos estar viviendo esto en casa
O sea, en este momento podemos estar pasando por una situación así. ¿Por qué? Porque es 19 de septiembre. Y porque acaba de pasar nuestra noche mexicana. Y porque también nos acabamos de echar nuestros copetines, dice Pedro Infante. Pero la cuestión aquí es, ¿hasta qué punto yo me sobrepasé o mi familiar se sobrepasó o a lo mejor el tío le hizo un super show? Porque decíamos, ¿sabes qué le hizo? Es bien intenso. Es que él es así, ¿no? Pero mi tía es bien relax y entonces aguanta la onda y lo quiere mucho. Y solamente es cuando está borracho. Solamente es cuando toma, se le pasa la copa, pues sí se pone mal. Y entonces vemos a la tía pues súper mal. La vemos súper lastimada de alguna forma. Y decimos, bueno, ¿realmente esto es normal? ¿Realmente mi tío solamente es violento cuando toma? Yo creo que aquí están los expertos, pero realmente el alcohol solamente, como decías, desinhibe, puede exacerbar, puede limitar nuestro poder de autocontrol, pero a final de cuentas somos lo que somos. Vamos a seguir platicando con Alejandro Barriguete y Fausto Gómez Lamont y vamos a hablar ahora qué es lo que implica o qué es lo que hace realmente el alcohol. En un pequeñito, como tú nos estás comentando, empezamos también con esa parte y esa tendencia cultural de que a los niños somos muy permisivos. Y ahorita está una campaña, ¿eh? No está chido, así dice la campaña, no está chido dar de tomar a un menor de edad. Y nos estás hablando de que las cifras del consumo de alcohol en niños y niñas está aumentando. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con esa tendencia de nosotros los adultos a ofrecerles alcohol a los niños? Porque lo tenemos mucho, ¿eh? En ciertos sectores de nuestra sociedad lo hay. Que somos permisivos, que los descuidamos, que sí es nuestra responsabilidad esa. Platícanos de eso, Alejandro. Creo que esto tiene que ver mucho con la propia educación de los padres y con el concepto que los padres y sus padres han tenido sobre el alcohol. El alcohol malamente durante años y años se le ha llamado un lubricante social. Durante años y años la publicidad lo ha insertado como una sustancia beneficiosa que te permite ser lindo, que te hace más guapo, que te hace más inteligente, hasta casi te hace más rico. Y bien galán, ¿verdad? Sí, claro. Que sí, claro que sí, y te lo muestro en un comercial de 20 segundos. Y además con otra, el poder de desinhibir y el poder de relajación que tiene el alcohol en bajas cantidades es real. Entonces mucha gente lo comienza a utilizar como para aliviar tensiones, ¿no? Y eso es una cosa, y otra cosa es empezar a buscar la solución a problemas emocionales. Mucha gente encuentra que a través de beber no se siente tan tenso, no se siente tan preocupado, ¿sí? Pero a la vez, como es una sustancia que irrita la corteza cerebral, va a generar también una serie de irritación que puede provocar en muchos casos la pérdida del control de los impulsos. Eso se da en la zona frontal. ¿Sí? Esto tiene que ver con problemáticas emocionales muy específicas. Y aquí viene algo que también es muy grave. Muchas parejas beben juntos. Por ejemplo, muchas parejas de alcohólico o de alcohólica dicen, para que no se vaya o no ande por otro lado, yo me siento a beber. ¿Sí? Muchas veces se da el abuso del alcohol en cuestiones sociales o familiares. ¿Sí? También. O sea, la familia extensa, los tíos, los primos, todos, los abuelitos, todos le entran. de hace 5 generaciones consideramos que el alcohol no es malo. Sí. ¿No? Incluso dentro de género se considera que el hombre es macho cuando empieza a beber. ¿Sí? Y que la mujer, para cuidarse, tiene que aprender a tomar. Mucho cuidado, señoras, no se aprende a tomar. Esa no es una función del cerebro. El cerebro no aprende a asimilar sustancias. El cerebro reacciona ante sustancias. Y si están mal emocionalmente, van a reaccionar muy mal. Exacto. ¿Sí? Entonces, para empezar, tenemos que medirnos nosotros mismos en qué momento se puede dar. Porque la publicidad y la historia nos dice que podemos beber todos los días, a cualquier día, de cualquier forma. Eso es lo que asimilaron los chicos hoy en día. Y ante la fuerza de pérdida, ¿sí?, de valores, ante la fuerza de pérdida de voluntad de los padres que abusan con el alcohol, los hijos se subieron a las barbas. ¿Sí? Estos chicos que hoy están abusando del alcohol, en el 90% de los casos, ¿sí?, tienen padres abusadores de alcohol. ¿Sí? El bullying que estamos viendo en las escuelas es el reflejo del bullying de la casa. ¿Sí? Estos chicos que son crueles, estos chicos y chicas también, porque en el bullying las niñas se desatan muy fuerte, vamos.
Sí, sí, sí. Esto es de los dos Que por lo géneros. general es chicas sobre chicas, ¿no? Así Y, es, ajá. chico sobre chico. Sí, Está sí, bien, sí. está bien separado el género, pero eso se aprende, eso no se inventa. Ujú. Eso tuvieron que haber tenido un mensaje de se vale desde su casa y otro mensaje de se vale desde la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces la gente va y descarga lo que ya aprendió, ¿sí? Perfecto. Son chicos, yo he tenido la experiencia de trabajar con chicos de bullying y muchos de estos chicos, porque nadie quiere trabajar con ellos además, con los malos nadie quiere trabajar. Entonces yo trabajando con ellos me he dado cuenta que sus patrones son de violencia en su casa, ¿sí? Que en su casa no hubo límites, que en su casa no hubo reglas, que en su casa se le permitió escalar en el respeto, ¿sí? ¿Y qué Mira. vemos ahora? Es impresionante ver cómo un niño de segundo de primaria le dice estúpida a su mamá porque no le compró una manzana. Si eres una imbécil y eres una estúpida y lárgate de aquí. De veras es escalofriante. Es Sí, escalofriante lo sí, que uno sí. ve. Eso es violencia. Alejandro, Eso es fíjate, violencia. nos acabas de poner como muchos temas o muchos subtemas, ¿no? Es violencia. Para discusión, para platicar. Tú eres experto en adicciones, dices, nadie quiere tratar con los malos, ¿no? Nadie quiere tratar con el malacopa, con la persona que Con el es golpeador. aferrada, con el que golpea. Claro. Y también, Fausto, aquí, ¿qué te mueve? Tú eres responsable de un colectivo de estudios de una universidad bastante importante. ¿Qué es lo que te mueve en este caso o qué es lo que nos puedes comentar acerca de esta relación escalofriante de alcohol y violencia? Bueno, de hecho, una de las cosas que tenemos que trabajar dentro de las masculinidades tiene que ver con esta parte de hacernos responsable del ejercicio de la violencia. Pero es una violencia estructural, porque pareciera que estamos hablando de una violencia que es individual, que es una violencia que surge de un pensamiento en aislado, sino que tiene que ver con estructuras de pobreza, de carencia económica, de carencia educativa, de acceso a la salud. Entonces, todo eso se suma a una cultura que Rita Segato, una antropóloga que ha ido bastante a la UNAM, ella nos decía, bueno, es que hay una serie de pedagogías de la crueldad. Ella hablaba de ello. Y que de alguna forma uno lo puede situar en este texto que escribió Lidia Cacho que se llama Ellos hablan, donde habla de experiencias de hombres, de cómo fueron, digamos, torturados para llegar a ser hombres. Y en esa parte de esta enseñanza de la tortura son los rituales de virilización que tiene que ver con o matar a un animal, violar a una mujer Dios. o robar. Entonces, O en embriagarse estos también. y todos cruzados mediante un factor de inhibización, ¿no? De que te inhibe. Ajá. Entonces, en estos rituales de virilización son los que uno tiene que poner un freno, que uno tiene que darse cuenta de dónde está siendo cómplice de estas prácticas de crueldad, incluso en tu consumo de pornografía, tu consumo de precisamente de drogas, que te llevan a estos estímulos, el uso frecuente de la violencia. Y como está invisible, no nos podemos percatar. Y de hecho, ahorita que tú decías, bueno, ¿qué sientes? ¿Qué te mueve? Sí, sí, sí. Pues bastante dolor, ¿no? El dolor ante saber que al menos al 80% de los varones de mi generación se les enseñó con técnicas de crueldad. Y darnos cuenta fue bastante difícil porque teníamos que tener una serie de reflexiones de saber que las mujeres tienen tanto potencial como un varón, incluso hasta más, y que no por eso uno tiene que sentirse menos, porque eso se te educa, se te inculca, lo aprendes a golpes de tu padre, a insultos de tu padre, ¿no? Que es aquel que precisamente te tiene que llevar a ese espacio de virilidad, ¿no? Entonces, por eso pensaba inmediatamente en este texto de Lidia Cacho, cuando precisamente en estas entrevistas, en estas por lo menos 15 entrevistas que le hace a estos hombres, ellos cuentan precisamente de cómo vivieron esta violencia en la relación con sus padres y cómo habían ciertas omisiones por parte de la madre, pero no porque no le importara el tema, sino que porque no podía opinar en la educación del varón, porque el varón se hace por medio de una imitación hacia quien genera esa identidad, ¿no? En este caso tu padre. Por supuesto, yo veo que mamá se queda callada, ¿no? Que mamá no opina, que mamá no provee a lo mejor, que mamá no tiene ese chance de esparcimiento con sus amigas como mi papá sí lo tiene, que mi papá hace lo que se le da la gana
y sigue siendo el jefe de la casa. ¿Hacia quién voy a inclinarme, no? ¿De quién voy a querer aprender? Entonces, ¿qué responsabilidad tan enorme tienen los hombres que son padres de familia también? Es una responsabilidad todavía multiplicada, porque los hijos están aprendiendo, señores, de ustedes. ¿Cómo son sus conductas? ¿Cómo están siendo ustedes y cómo están siendo no solamente como papás? Porque también ellos están aprendiendo el cómo son como pareja, como esposos, como hijos también, porque muchas veces sigue esa relación, ¿no? Bueno, muchas familias que casi no se da en nuestra sociedad, ¿verdad? Mueganito. Bueno, pues ahí estamos. Si ustedes quieren comentarnos algo, el tema de hoy es violencia de género y alcoholismo, y está con nosotros el doctor Alejandro Barriguete Meléndez y el maestro Fausto Gómez Lamont para contestarnos todas las dudas, todos los cuestionamientos que ustedes tengan. Marquen por favor los teléfonos en cabina 55 5604 8532, 55 5604 7884. Irma Cuevas de Pachuca, en un momento vamos a responder. También para ti, Maribel Domínguez de Iztapalapa, muchas gracias. Regresando del corte, contestamos sus dudas con el doctor Alejandro y el maestro Fausto, que están con nosotros hablando de violencia de género y alcoholismo. Amiga, ¿tienes acceso ya a la página? Sí, Para que ya nos están mandando saludillos. es lo que Para voy a que, ver, y que esperamos. sigan ¿no? invitando a que diciendo. nos No se vean. quedan diciendo. Está bien interesante lo que ustedes traen. Saludos a todos al estudio, Roberto. Y aquí hay cuatro comentarios también. Ok, perdón, sí, es Yumi. Hasta. Ahí están los 4 No comentarios. veo. Así. Saludos cordiales, amigos. Es Martino Rosán. Martino es el adivinador, sí, ¿verdad? Ay, el adivinador. Adivina. Traté como de englobar todo lo que me dijo la señora, pero estaba difícil. Sí, me imagino. Aquí dice, ya lo anexó, ya juró en la villa, ya fue el cuarto y quinto paso, que es Eso un de programa jurar de... es un tema bien Nada. interesante. Bien machín, Ah. un tema bien de macho, ¿eh? Pero inculcado también, o sea, por las mamás y por los papás. Por los papás. Por los papás más bien, ¿no? No, pues es que es más bien como la cultura. Porque si todo es cultura y todo te está diciendo que eso es lo correcto, Se está poniendo- es una imposición Se que, pone digamos, bien denso. es como la gripe. Si estás al lado de 5 personas que están enfermas, ¿será difícil que no te enfermes? No, entonces, Oh, yo tengo que comentar esto, sí. Los que van a Alcohólicos Anónimos y se ponen más locos. Bueno, no locos, digo. Se ponen No vamos a decir más locos, violentos. mana. ¿Lo podemos platicar? Están sacando su verdadera enfermedad. La violencia. Están sacando todos sus su verdadera forma del problema. Sí. No, sí. Y quien va a Alcohólicos Anónimos y se pone mal es que lo está haciendo mal, ¿eh? Martino Rosán, ¿ustedes lo conocen? Es el que adivina las Juan cartas. dice saludos cordiales amigos. No hace mucho que no voy a... a que me lean la mano. Es mi amigo. Ay, ese es mío. Pues no quiere que sea su amigo, entonces es No mío. quieren que sea su amigo, es mi amigo entonces. No, sí es mi amigo. ¿Sí, amigo? Bueno, en Facebook. Ah, bueno. Nunca me he leído las cartas y el tarot y Pues sí, eso. que gratis, ¿no? No, Es que es de las estrellas y yo no soy Y estrella. también, oiga, bueno, yo no me meto en el chisme, pero ¿qué pasa con las mujeres Ellos a todos que son- viven violencia de parte de su pareja, pero ejercen, en los hijos. inculcan el machismo en sus hijos? O sea, es como incoherente, ¿no? Pero eso es lo tradicional. Esa es la forma tradicional del ¿Cómo que la del aplicación de mexicano, Radio ¿no? México ya no están? los patrones clásicos. ¿no? Yo los escucho por internet. No es Radio México. Es que por eso pues, Pues obvio no estamos en Radio México, estamos en Radio 710. ahí les dices y les dices que sigan viendo unos manitas chulas. Sí. Es como Cámbiate de incoherente. estación rápido. Nos vamos rápido corriendo aquí enfrente, ¿no? Ay, me gusta cerquita. Ahí está.
Ya las 2:34, 2:34. Y bueno, qué rápido se nos está yendo el tiempo. Muchísimas gracias a los amigos que están en contacto con nosotros. Estamos hablando con el doctor Alejandro Barriguete Meléndez y el maestro Fausto Gómez Lamont, expertos en estos temas que es violencia de género y alcoholismo. Que bien da para mucho poderlos platicar por separado, pero bueno, en conjunto son una bomba. Sí. Y bueno, pues ahí está con nosotros. Gracias a todos los que están en sintonía y por supuesto también viendo en vivo lo que pasa en esta cabina de Radio 710. Estamos así en Facebook, Radio 710 AM, así búsquenos. Está un logo cafecito precioso, ahí le dan un me gusta a la página, por favor, y nos siguen. Y bueno, gracias a Martino Rosón, también a Carlos Leñar, a Bernabé Fragoso Sánchez y a Erika Estrada. Muchísimas gracias por estar viendo y escuchando esta entrevista y por supuesto a todos los que nos han llamado. Bueno, es momento ya. Es momento de las preguntitas. Hace un momento le prometí, ay caray, a Irma Cuevas de Pachuca, Hidalgo. Dice, conoce un caso en el que el alcohólico desafió a su familia con matarse. Y así lo hizo. Fue dramático y frustrante. Qué importante es prevenir y detener la violencia y el alcohol en el hogar. Bueno, pues sí, una muy mala experiencia de esto. Exacerba, como decimos, los problemas que ya tiene esa persona. El alcohol no es un buen amigo, no es un buen consejero, es lo que podemos decir. Martina Palma de San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa. ¿El hombre maltrata porque es un enfermo o padece algún trastorno mental? Ahí está nuestro amigo Fausto o Alejandro, coméntenos qué piensan de este pensamiento, esta reflexión. ¿El hombre maltrata porque es un enfermo o padece algún trastorno mental? ¿Por qué maltrata? Yo creo que no necesariamente, porque puede maltratar por educación, porque así fue educado. ¿Sí? Hay lugares donde, por ejemplo, el maltrato es como uno de los sellos de la familia y el maltrato se da por generaciones. Yo tuve una paciente que un día me dice, me voy a casar con un buen hombre porque ese no me maltrata como mi papá y mis hermanos. ¿Sí? Este hombre me quiere mucho y nomás me dice que soy una estúpida, que soy una buena para nada, ¿no? Y le digo, oye, ¿y dónde está la mejoría? Dice, que no me pega. Ay, caramba. ¿No? Entonces el nivel de violencia en muchos lugares es transgeneracional. O sea, la violencia ya viene en un camino. Yo escuché hace poco un programa de radio justamente donde hablaban de que este problema del machismo se exacerba por ahí de 1820, 1830, con una situación que se da en la Revolución, en donde se empodera al hombre de una manera terrible y en la mujer se pone abajo para estar cuidando al revolucionario. Ahí empiezan a haber una serie de condicionamientos. Quizás que se haya documentado en esa época. Está documentado. No, o sea, que dice que desde tiempo atrás haya sido, a lo mejor pero desde se empezó a atrás documentar a partir de ese tiempo, porque fue una época o una etapa importante dentro de la historia. Quizás ahí en esa parte de si se habla de que si es enfermedad o no, hay que tener una diferencia entre que no es un evento en aislado, sino que es un proceso. En medicina social hablamos siempre de determinantes sociales de un proceso salud-enfermedad. Eso significa que hay como todo un devenir, es decir, que desde la infancia se le educa de cierta forma porque hay una disposición cultural para hacerlo, para que tú consumas, para que tú actúes, para que tú respondas. Entonces, si esa disposición te lo permite la cultura, va a ser difícil que tú te niegues a ello. Que de hecho ese es el gran reto, ¿no? Juan Guillermo Figueroa, que es un investigador del Colmex, él que ha trabajado con hombres que ejercen violencia, una de las cosas que ha visto es precisamente la noción de la soledad. Los hombres viven sus problemas en soledad porque no pueden nombrarlos. Y si la disposición cultural, económica y política posibilita el acceso a un estupefaciente, pues va a tener la posibilidad de, en ese espacio, desahogarse. Además tenemos este producto cultural del siglo de oro del cine mexicano, que te trae una serie de símbolos de lo que es la masculinidad y qué hacer con esas emociones. Entonces, si tú tienes continuamente esas imágenes, claro que las impregnas, claro que las aprendes y las posibilitas como una forma de respuesta ante esta soledad. Es la manera en la que yo soluciono, en la que yo tapo de alguna forma lo que estoy sintiendo. Pero aquí hay algo importante dentro de esta pregunta, y yo creo que salen tantas cosas. Es la importancia de hacer de alguna forma conciencia en nuestra sociedad de lo que es violencia.
Porque decías tú desde el punto, es que me dice, me descalifica, pero no me pega. A ver, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos en un ambiente de alcoholismo, a lo mejor también de violencia, y entonces decimos, bueno, es que entonces me caso con esta persona porque no toma, ¿no? Y pensamos que esa es la solución para no volver a vivir violencia, porque en nuestra casa había alcoholismo y había violencia. Entonces, traemos en la cabeza que solamente las personas cuando se alcoholizan o que son alcohólicas, es que son violentas. ¿Cómo es esta cuestión? O sea, realmente, ¿qué porcentaje ustedes tienen más o menos en cuenta? ¿Qué porcentaje de las personas que violentan o que se reporta un episodio de violencia de género, qué cantidad de estas personas pueden haber estado bajo el influjo de una sustancia y qué cantidad no? ¿Tiene tanto que ver esta parte? Si incluimos todo el tipo de violencia que hay, Ajá. sí se aparece muy frecuentemente. Okay. No sabría el porcentaje. Tanto el consumo, tanto que estén bajo la influencia de una sustancia, tanto también qué pasa con las personas que tenían un problema de alcoholismo, digo tenían entre comillas, y se meten a un programa de alcohólicos anónimos, hablando de esto, y entonces ya no tomo, pero su carácter es peor, y entonces se enoja más, y lastima más, y golpea incluso más o descalifica más. ¿Qué pasa, Alejandro? El alcohol es la punta del iceberg. El alcohol, a final de cuentas, es lo que es como un tapón que va a tener contenidos muchísimos otros tipos de trastornos. No me decían que si era enfermedad o no golpear. Yo no creo que sea enfermedad, pero sí creo que es un trastorno de la personalidad. Sí creo que es una alteración de la personalidad que te permite jugar las ideas de tal manera que te lleven ahí en golpeadores compulsivos, en golpeadores rutinarios, ¿sí? Porque es que es variadísima la violencia, la forma de violencia, claro. La que se da dentro de casa, la que ejercen los chicos afuera, la que se da para presionar en las relaciones sociales. Hablando de violencia de género, hablando de violencia de género y yéndonos más hacia la violencia doméstica, y que hablamos más, hablando de violencia doméstica, es más siempre hacia las mujeres y hacia los niños y niñas. Yo creo que ahí tendría uno que tener como cuidado en decir si es enfermedad, si es trastorno o si tiene un mal genio, porque eso es una justificación. Es justificar los actos del agresor, y esto lo digo por la experiencia que tuvimos en el CONAVIM como parte del grupo de trabajo para la activación de la alerta de género en Puebla. Lo que ocurre ahí, al momento de analizar un caso, y precisamente por eso no funcionan los protocolos de atención, porque hay muchos que se justifican mediante una enfermedad, que se encontraba en un trastorno mental, que no tenía las capacidades para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Esas justificaciones no han permitido que las mujeres tengan acceso a la justicia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, porque si estamos hablando de que los individuos son responsables de sus actos, y que si vemos que hay una cultura que posibilita que los varones que son agresores, tanto sexuales como físicos, se justifiquen a través del alcoholismo, estamos haciendo muy mal política pública, ¿no? Y nada más quisiera cerrar esta pequeña intervención, ¿no? De decir, bueno, es que si conceptualizamos mal, politizamos mal. Por lo tanto, si yo estoy viendo una situación y que imagínense que alguien que tenga ese pensamiento hable de política pública, no va a proteger los derechos de las mujeres, ni de los hombres, para cambiar la situación. Aquí hay algo que yo quiero comentar. ¿Sí? Es una justificación cuando se dice para no hacer nada, cuando se dice para eximir la responsabilidad, pero son alteraciones tan fuertes que se dan que sí, psiquiátricamente hay una alteración en la personalidad. Cuando la gente se pone en estados de violencia, cambia su química cerebral, ¿sí? Y aparecen fenómenos muy, muy diferentes a los que son normales. Que el que consume sí se justifica diciendo estaba borracho y no me di cuenta, para mí eso no es ni siquiera justificación, para mí eso es un cinismo. Claro. ¿No? Pero sí hay que ponerle nombre a lo que le pasa. ¿Por qué? Porque la gente no viene violenta de la nada, la gente no golpea de la nada, aunque sea un pretexto, ¿me explico? Pero tiene que tener un origen, las cosas tienen un origen, todo viene de algo. Claro, porque si no, entonces las adicciones aparecen de la nada, los golpeadores aparecen de la nada, tiene que haber una historia, hay una como cierta familia, sensibilidad tiene que haber muchas más. cosas, ¿no?
¿Hay sensibilidad en este caso? Porque podemos ver que, bueno, de una familia donde el papá era un violento extremo hacia la madre y la vieron incluso, no sé, yo he escuchado historias de verdad terribles y son 5 hijos. Y de esos 5 hijos, a lo mejor 3 son violentos. Seguro. Y 2 no. Ujú. ¿Por qué esos 2 no? Yo Claro. tengo en mente que a lo mejor ellos decidieron no serlo. Si tienen la Optaron por capacidad, no. si tienen la Ajá. estructura mental, claro que sí, ante la situación que ellos viven de violencia, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo paso, yo no me meto en esto. En lugar de estar reforzando y repitiendo la historia, que serían los otros 3. ¿No? Así se inician los cambios. Por supuesto. En la terapia familiar nunca trabajamos con todos, trabajamos con 1 o 2 que tiene conciencia y vámonos. Fausto, Claro. ¿cómo cierras esta idea? Bueno, yo creo que es un problema que no se puede pensar de una relación causa-efecto ni tampoco de justificar al individuo, Ajá. sino que tiene que ver con una cuestión tanto de responsabilidad personal y responsabilidad colectiva, es decir, personal, sí, de hacer esta reflexión los varones sobre estos privilegios que tenemos socialmente y también que las instancias tanto de salud como se mencionaba el CONADIC tengan políticas que puedan atender el problema del alcoholismo que tienen los varones, no solamente una responsabilidad personal o familiar que podría quedarse, sino que tiene que ver también con un factor más amplio. Ok, bueno, vamos a regresar a platicar más, a ahondarle más en este tema, violencia de género y alcoholismo. Maribel Domínguez de Iztapalapa, Maricruz Olmo y Graciela Ramírez, en un momento vamos a responder sus preguntas. Muchísimas gracias por llamar también a los amigos Radio 710 AM, así estamos en Facebook, por favor, ahí véanos en vivo completamente. Estamos platicando con el doctor Alejandro Barrigueta Meléndez, él es consultor en adicciones y director general de GENS México, y con el maestro Fausto Gómez Lamont, responsable del colectivo de estudios de género del SOAYET de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Regresamos en un momento. Manches, unas tomas profesionales. Yo lo sé, pues tú eres profesional. Está bonito, ¿eh? Ay, ya. Muy bien. Compartimos. Amiga. Que no inventes. Oigan, está muy. Es que como dices, o sea, yo creo que... Es amplísimo. Sí, exactamente. Sí. Porque sí estoy de acuerdo en muchas cosas, porque hay personas, creo yo, y he visto hombres que se someten a tratamiento psiquiátrico. O sea, que llegan con hombres que tratan nuevas masculinidades, el grupo de reeducación, terapia individual, Claro. y de repente llega el psicólogo y dice, espérate, ¿sabes qué? Tú te vas a consulta psiquiátrica. Sí. Y los mandan de verdad a consulta psiquiátrica y están por mucho tiempo. ¿Qué pasa con los que de plano dicen, Lo que pasa es que esos son los que podrían tener alguna alteración, pero hay otros que son los que vienen por educación. ajá, No tienen esa alteración Sí, y exacto. que vienen golpeando porque mi papá golpeó a mi mamá Sí. y mi abuelo a mi abuela, entonces pues, es Y lo ahí raro que sí yo hay, le y ahí choque a sí mi hay una mujer. cuestión pues de apertura, ¿no? Como decían ustedes. Y son así más se viene esos el que cambio. los indicados, ¿eh? Exacto. Son muchos. Sí, es que el Tanto problema, o al violencia menos de quizás ahí, golpes, es la cuestión de cómo porque se también hay justifican. mucha violencia Porque de es género. cierto, Sí, claro, van a haber unos que sí, claro, psicológica, necesiten ¿no? un tratamiento Sí. psiquiátrico, pero eso no lo deciden ellos. Ah, Sino no. que exacto, porque lo que pasa es de que, ay, es que está enfermo, y ahí viene como todo este discurso como de Pero caridad. ¿Sabes cuál es la bronca? Que en esos discursos atrapan a la mujer o a la familia Exacto. y les Sí, ayudan a exacto. justificar. Deberíamos de hacer Exacto. eso, ¿verdad? Por eso como Sí. ponen énfasis de Da que para hay más, unos sí. que en Está muy efecto, o sea, cañón, se ¿eh? necesitan, para pero no lo decide la muchísimo. familia, ni él, sino que lo decide un profesional. Sí, generalmente. ¿No? Sí. Y las políticas públicas ahorita están tan complicadas en adicciones, Sí, están sí, fuera, totalmente. fuera. totalmente. Están buscando Sí, la... sí. No lo encuentro para Sí, es que a mí me ponerle preocupa nombre. mucho, como por ejemplo, el monstruo de Catepec, y todo el mundo decía, es que es un Me monstruo. etiquetaste aquí El en tipo una estaba foto, en su pleno pero no le hallo razón para de conocimiento de ponerla lo que yo en hacía. mi- No es una persona monstruosa, Me es un Facebook. tipo que se le dispuso Ah, ya sé cómo la le voy a hacer. posibilidad de matar a las Sí, mujeres, Marta. ¿no? Y además Me tiene que ver con una condición de etiquetaste, pobreza, Marta. misoginia, todo eso, ¿no? Entonces Eso, es lo que me como, manda cómo el lo blog agarra este. la gente como para justificar y por eso No, no la denuncia. cosa muy fea. No es una Yo creo cultura. que La voy a si te eliminar. enfrentas al hecho es Como tan muy fuerte morbo, ¿no? que la gente Yo no digo. lo, No tan lo doloroso. tiene que justificar Amo. Sí. a fuerza.
Es casi una necesidad la justificación. Sí, estaba pensando incluso en los hijos de Sánchez, ¿no? ¿Cómo justificaban la violencia? Ya son las 2:49 y estamos en la recta final de este programa. Bueno, da para tanto, no nos podremos quedar otra hora platicando. Estaría genial, ¿verdad? Que nos autoricen otra horita, porque está con nosotros dos invitados, bueno, llenos de conocimiento, de sapiencia, pero sobre todo de esa sensibilidad para con el público, para con las personas. Porque está muy padre saber mucho. Muy bonito, ¿verdad? Aprender y hacerse doctores o hacerse maestros en ciertos temas. Pero si no lo comparten, pues ahí ya es otra cuestión, ¿verdad? Y ustedes son personas muy sensibles, muy humanas, y les agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Barriguete Meléndez. Él es consultor en adicciones y director general de GENSA México, además maestro en la Universidad de California. Y al maestro Fausto Gómez Lamont, él es responsable del colectivo de estudios de género del SUAYAT de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y hoy vienen a compartirnos mucho, y creo que ya hemos platicado mucho, pero quedan en el tintero las preguntas del público y no se pueden quedar ahí. Graciela Ramírez de Villa de las Flores dice, su esposo es alcohólico, ya le dijeron que si sigue bebiendo se va a morir, pero él no detiene su forma de beber. Ella ya no sabe qué hacer, ahí está subrayado, ella ya no sabe qué hacer. Ya lo anexó, ya lo llevó a jurar a la villa. Ya fue a cuarto y quinto paso y nada. ¿Qué me pueden sugerir el invitado experto en adicciones? ¿Qué nos dices, Alejandro? Cuando en la familia se da la necesidad de internar a un paciente, o a un alcohólico o a una alcohólica, generalmente en momentos de mucha crisis. La gente está buscando cualquier tipo de solución, cualquier tipo de remedio inmediato para parar eso que está tan violento, tan fuerte. Sí. Yo creo que lo importante aquí sería tratar de determinar cómo es su enfermedad, porque está teniendo ciertas trabas, digamos, ciertos obstáculos que está evitando ¿sí? Yo creo que el problema no es si fue un anexo o no, sino qué es lo que se trabajó en ese lugar. Porque la gente cree que los anexos son para llegar, ahí te quedas, no haces nada, estás como bulto y te sacan en 3 meses. No, hoy los nuevos albergues tienen programas establecidos, hay profesionales por ahí que van, los visitan, hay médicos, o sea, tienen un servicio muy completo, totalmente vigilado por la Secretaría de Salud. Yo que le sugeriría que regresara otra vez, ¿no? Estando en la calle no puede estar, porque va a seguir bebiendo, entonces lo tiene que internar o en un anexo o en un psiquiátrico. Ahí sí yo le sugeriría que se acercara con los padrinos de ese grupo de AA, claro, y vuelva a pedir, o que se acerque a un psiquiatra, ¿sí? Porque muchas veces hay problemas colaterales, digamos, del alcoholismo, claro, asociados con el alcoholismo, que muchas veces por no estar medicados no se pueden resolver. Y por hoy supuesto. en día cada vez es más la necesidad de medicación, Claro. con las nuevas drogas que hay. Por supuesto. Son tan devastadoras. Antes se recuperaba la gente ahí en 3 meses, 6 meses. Sí, Hoy sí, pueden pasar 5 años y no se recuperan. Claro. La medicación es necesaria. ¿Por qué? Porque las drogas, incluyendo el alcohol, cada vez son más violentos. La Hablando de medicación. violencia, el alcohol es la sustancia más violenta de la sociedad. Perfecto, la medicación, y me imagino yo también terapia psicológica, y eso puede ayudar, Necesariamente. pero muchísimo, ¿no? Necesariamente. Perfecto. Ay, yo creo que nada más para abonar, Sí. para ampliar un poco esto. Sí, claro. La respuesta de la familia nos está hablando también de una disposición cultural, es decir, de lo que tienen a la mano. Claro. Entonces hay que pensar también en otros recursos familiares para la protección de quienes están recibiendo esta violencia, de quien está haciendo la función de La misma la persona esposa. cuidadora, los niños involucrados, niñas, porque incluso pensé en este estudio que hizo rápidamente el InMujeres acerca de ver cómo llegan los hombres y cómo llegan las mujeres a los anexos, ¿no? Y que los hombres vienen acompañados de toda la familia, de todas las mujeres, todas cuidando, y ahí parecía una caravana de todas las mujeres llorando por este varón violento. Luego entonces las mujeres llegan solas. Ajá. Entonces es una problemática ahí que uno tiene que buscar, bueno, ¿qué Familiar. recursos tienen? ¿Cómo pueden organizarse colectivamente? No solamente pensarlo en la terapia, porque sabemos que si está utilizando estos recursos me está hablando de una zona también un tanto marginal. No sabemos cuánto le pueda costar la terapia. Entonces tenemos que saber muy bien cuáles son los grupos de mujeres organizadas que pudieran apoyar. Perfecto. Están los grupos de Al-Anon,
Justamente Alcohólicos Anónimos tiene su división de la familia y está en los grupos de Al-Anon, que están generalmente dentro de los mismos grupos de AA, a donde van las familias justamente a esto, a hablar con otras familias de la misma problemática y a buscar una solución para su condición emocional, por lo Por menos. supuesto. Ahí aprenden a poner límites, aprenden incluso a tener la fortaleza para internarlos. Porque internar a un paciente alcohólico resulta moralmente muy comprometido para las gentes, es romper un vínculo de enfermedad brutal que hay. Entonces muchas veces la misma familia se opone al internamiento. ¿Sí? Ok, hablando de ciertas zonas, ¿no? En Pero aún general, hablando de ciertas zonas, bueno, Con y sin terapia, ¿eh? hay una cuestión aquí, comentas de los grupos de Al-Anon, comentas de los grupos de Alcohólicos Anónimos, son grupos de personas que a final de cuentas no tienen una guía profesional y creo que es muy importante. Tú decías hace un momento medicación, pero además de la medicación, la cuestión de un apoyo y una contención de un profesional hacia estas personas creo que también es bastante importante. Y hablemos de momentos o de lugares en los que, bueno, como una emergencia se puede solicitar. Pero si podemos ir más allá y podemos buscar ayuda más allá de esto, bueno, también hay agrupaciones con apoyo hacia, como comentabas, Fausto, hacia las mujeres, porque son las que reciben totalmente y absolutamente toda la carga de violencia, hablando de una pareja. Las prácticas de cuidado. Exactamente, desde ahí estamos. Y bueno, yo no quiero que se nos vayan sin antes terminar de responder las preguntas del público. Maricruz Olmo de Pachuca Hidalgo. Mi pareja es muy agresivo, él es muy agresivo cuando toma, es hasta peleonero. Él está consciente de su actitud y empezó a asistir a Alcohólicos Anónimos. Yo también busqué apoyo en un grupo de autoayuda y nos está platicando. Creo que todos los miembros debemos cambiar, todos los miembros de la familia es lo que nos platica. Independientemente de que decidamos seguir juntos o separarnos. También, amigas, amigos, tener en cuenta que hay opciones, ¿verdad? No el hecho de habernos casado o de tener hijos con esa pareja nos obliga a permanecer si estamos en una situación de riesgo. Mi abuela decía, estás casado, no cocido. Por favor. Y si nos hubieran cosido, nos cortamos los hilitos y nos vamos corriendo, porque yo siempre les digo, también corriendo se gana. También Maribel Domínguez de Iztapalapa. Me casé a los 18 años de edad. Desde el segundo día de casada mi esposo empezó a humillarme. Vivimos en la casa de sus papás. Después siguieron los golpes, la infidelidad de mi esposo. Salí de la casa de mis papás alcohólicos buscando una vida diferente. Ahora tengo que aguantar el alcoholismo del papá de mis hijos y de mi suegro. He pasado tanto tiempo ya y no veo solución a mi vida. ¿Qué me sugieren ustedes? No tiene que aguantar, ¿eh? Que tenga muy claro, esa es una decisión de ella, que estarse quedando ahí. ¿Sí? Lo tiene tan claro lo que está pasando, que en el momento en el que ella quiere, lo puede resolver. Que se vaya de ahí. Bueno, desde que se cuide. Pues, un trabajo ya terapéutico con más perspectiva de género. Claro. Una de las nociones que tendríamos aquí es la protección hacia esta mujer, porque si bien es cierto que querer es poder en ciertos momentos, la estructura en la cual se encuentra ella es de mucho peligro. Entonces es ver hasta dónde puede ella protegerse, hasta en qué momento puede, qué aliados tiene, qué forma de asegurar su supervivencia están a su disposición. Entre ellos tiene que ver con precisamente gente que la pueda resguardar en casos de alguna crisis, claro. en caso de salir. Exactamente. Hay refugios. Cerrado, ¿eh? No, sí hay todavía, hay refugios, sí hay refugios. hay casas, Bueno. sí hay instituciones. Entonces, tener como cuidado, civiles. ir planeando las cosas poco a poco y qué instancias la pueden proteger. Perfecto. Entonces pensaría en eso. Totalmente. Perfectamente. Hay grupos de mujeres muy organizadas, muy cálidas, muy buenas, que pueden apoyarte. Maribel, no te sientas sola. La cuestión aquí es decisión. Eso es lo que más nos cuesta en un momento dado. Es que son relaciones basadas en el miedo. Exacto. El miedo paraliza, el miedo hace que estas decisiones se vuelvan monumentales. Sí, claro. No es una realidad, o sea, no es decir, te estás ahí porque quieres No, en un no, sentido no. peyorativo, No. sino está ahí porque no ha No, encontrado también- la solución al miedo para poderse mover. También el miedo conecta, porque hay otras mujeres que han vivido ese miedo. Entonces hay que buscar, hay que hablarlo, o sea, fomentar esta cultura de la denuncia. Es algo a veces, amigos, amigas, triste, pero si no nos salvamos,
hablando como mujer, del lado de que estoy recibiendo violencia, a veces si no nos salvamos por nosotras, porque no llega a traspasarnos Claro. y no llegamos a ser conscientes de la violencia, ¿qué creen? Nos salvan nuestros hijos. Entonces escuchemos y veamos el comportamiento que ellos están teniendo, porque a veces a eso se nos escapa. Claro. Nuestros hijos no están bien, hagámosle caso a nuestros hijos. Y entonces es como vamos teniendo también esa oportunidad de tomar decisiones. Ahorita el recurso que tuvo es hablarlo. Ya Exacto, lo dijo, eso ya es está bien maravilloso. escrito, Claro. esperemos que alguien le apoye también. Claro que sí, Maribel. Claro que sí. Y aquí estamos nosotros también para escucharte. Maribel Domínguez, un fuerte abrazo para ti en Iztapalapa. Marta Mesa de Jico, llegó otra pregunta. La ayuda que brindan los grupos Al-Anon es útil, pero ¿a dónde acudir si la situación es de mucha violencia? A la Ahí policía. Yo Claro a dónde que sí, acudiría a la Alejandro. policía. Primero diría, Claro. paren este loco y ya luego vemos qué hacemos. Sí, cuando es demasiada violencia es Eso es demasiado lo que yo riesgo, sugiero. ¿no? Yo profesionalmente, yo así Sí, opero. Alejandro. Primero Sí, sí, salte sí. de ahí, cuídate tú y Claro. llámale a la policía y que te proteja. ¿Qué nos puedes decir tú, Fausto? Claro, bueno, tener también cuidado de estas construcciones culturales que uno tiene en la cabeza, decir es que los trapitos se lavan en casa, No. ¿no? O sea, el silencio es lo que hace que la violencia escale cada vez más, Por supuesto. ¿no? El no poder- aislamiento. Y entender que si bien este hombre que genera violencia también sufre, eso es una forma de comprender, pero no de justificar sus actos. Por supuesto. Entonces una cosa es de que esta persona sufra y otra cosa es de que en este sufrimiento lo transforme en un daño hacia los otros, ¿no? Y porque eso es un delito. Bueno, llegó el momento que no nos gusta. Esperemos que sea la primera de muchas. De verdad ha sido un honor platicar con quiera. ustedes. Doctor Alejandro Barriguete Meléndez, aparte tienes unos ojos hermosamente impresionantes. Gracias. Me dicen, concéntrate, unos ojos hermosos. El doctor Alejandro Barriguete Meléndez es consultor en adicciones y director general de GENS México, maestro en la Universidad de California. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos veniste a compartir. También Gracias. al maestro Fausto González Lamont. Él Gómez. ay, perdón, ya te quiero poner otro apellido. El maestro Fausto Gómez Lamont, él es responsable del colectivo de estudios de género de Suayet en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y nos gustaría, si por último nos dan algún medio de contacto, ustedes, no sé, redes sociales. Fausto, ¿qué nos puedes comentar? ¿Dónde pueden estar en contacto con tu trabajo, Sí, contigo? claro. Pueden, por redes sociales, está en Twitter, también está, ¿cómo se llama? Facebook, que tenemos el colectivo de estudios de género, que es CG Suayet UNAM. Entonces ahí pueden también consultar nuestras actividades y lo que estamos haciendo. Y que una de las políticas que tiene la universidad es precisamente erradicar la violencia de género. Ajá. Y en Twitter es FaustPsic, Ujú. @ creo, es que no uso mucho a veces el Twitter, pero ahí me pueden encontrar también. Perfecto. Creo que yo por aquí ya encontré la página para que busquen en Facebook. Creo que también el leer de estos temas nos va a ayudar muchísimo. Y el doctor Alejandro Barriguete Meléndez, ¿cómo te encontramos? A mí me encuentran en gensmexico, Ajá. @gmail.com. Ok, ese es tu correo electrónico. Correo, sí. Gens México. Sí. Ajá. ¿Otra vez, por favor? gensmexico, Ajá. @gmail.com. Perfecto. Todo Pues eso. ahí estamos ya, en contacto con ustedes, los profesionales Gracias. amables, sensibles. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la Gracias. invitación.